Gracias, Señor. Es una bendición estar en este lugar reunidos en tu nombre como iglesia, amándonos entrañablemente en Cristo Jesús, preparándonos, Señor, para recibir el pan de vida, tu palabra, que nos alimenta, nos nutre, nos bendice, Señor. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tu palabra nos fortalece, nos bendice, Señor, de una manera especial. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu voz, Señor, y aplicarla en nuestras vidas. Amén y amén. He estado en estos días dando una serie acerca de la oración o la intercesión. Y creo que el tema de hoy es el tema número 9. Tema número 9 de la oración. Y hemos tocado toda clase de oraciones diferentes acerca de la intercesión. Hoy vamos a tocar un tema titulado la intercesión. Digan, la intercesión. Y vámonos para Ezequiel capítulo 22 versículos 29 y 30. Ezequiel capítulo 22 versículos 29 y 30. Ezequiel 22 versículos 29 y 30. Quiero hablarles del contexto de los tiempos de Ezequiel. Los tiempos del profeta Ezequiel y del profeta Jeremías fueron tiempos de mucha apostasía para la nación de Israel. El pueblo de Dios se había apartado de Dios. El pueblo de Dios estaba caminando en todo tipo de pecados. De tal manera que Dios a través de los profetas dice que Israel cayó más bajo que Sodoma y Gomorra. Piensen en esto. Israel cayó en un lugar más bajo que Sodoma y Gomorra por haberse apartado del Dios del cielo. La idolatría los dominaba, la inmoralidad, la hechicería aún dentro de la casa del Señor. Y Dios iba a derramar su juicio sobre Jerusalén. Pero Dios tiene un principio que es el siguiente: la misericordia triunfa sobre el juicio. Digan conmigo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y antes de Dios derramar sus juicios sobre Judá, sobre Jerusalén, Dios les envió profetas como Jeremías, les envió profetas como Ezequiel, pero no quisieron escuchar. Y dice que Dios estaba buscando en medio de Israel hombres o mujeres que hiciesen vallado, que hiciesen una protección sobre Israel para que el juicio de Dios no se derramara. Ezequiel 22, 29 y 30 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. El Señor dice que en esos tiempos tan terribles Dios estaba buscando un hombre que hiciese vallado y que hiciese brecha a favor de Israel para que Dios no lo destruyera. Dios nos enseña por este texto que un hombre o una mujer que son intercesores se convierten en una protección por aquellas personas por las que oran. Amén. ¿Qué es un vallado? Un vallado es como una cerca, como un cerco. Las personas que han cuidado ovejas o algún tipo de animales y hay fieras que se mueven alrededor, ellos ponen un cerco alrededor para que las fieras no puedan entrar. Y también dice que debemos hacer cerco y vallado. Que debemos hacer, mis hermanitos, se me fue la cita, disculpen. Dice que se pusiese la brecha delante de mí. ¿Y qué es una brecha? Una brecha es una excavación en la tierra. Y cuando los ejércitos van a la guerra, ellos construyen brechas para que las armas del enemigo no les hagan daño, donde se puedan ocultar. La Biblia nos enseña que el intercesor es una brecha, que el intercesor es un vallado para aquella cosa o aquellas personas por las que intercede o por las que clama. Amén, amén. Y dice Dios que buscó en el pueblo de Israel un hombre, una mujer que hiciese vallado y no lo encontró.
Porque si algo está necesitando Dios en esos tiempos es de personas intercesoras. La humanidad necesita intercesores. La iglesia necesita intercesores. Y hoy más que nunca en la historia de la humanidad se necesita que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a levantar una brecha y un vallado entre Dios y el mundo para que pueda interceder por él, para que Dios nos dé un mundo más justo para todos, para que Dios nos conceda gobernantes que tengan un corazón de acuerdo al de Él, para que la iglesia se conserve en unidad y pueda hacer la voluntad del Señor. Dios anhela levantar en su pueblo intercesores. Jeremías 29:11 dice: porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios para su pueblo son de bien y no de mal. Y el enemigo, conociendo ese deseo de Dios, ¿qué ha hecho el enemigo? Ha desviado al mundo entero tras el pecado, tras el engaño. Y a una parte de la iglesia la ha desviado de los propósitos del Señor. De tal manera, hermanos, que el pecado ha subido ya a la presencia de Dios y hay juicios que están retenidos y juicios que se van a desatar sobre la tierra por causa del pecado. Por eso Dios está buscando intercesores, hombres y mujeres que hagan una brecha, que hagan un vallado a favor de la tierra para que los juicios de Dios no se derramen. Amén. Con mucha frecuencia los cristianos confunden la oración con la intercesión. La oración para la mayoría de los cristianos viene siendo una larga lista de súplicas y de peticiones que hacen a Dios repetidamente. En los tiempos de Cristo, los apóstoles, no entendiendo con claridad la oración, le piden al Señor Jesucristo que les enseñe a orar. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre Israel y tenemos una ventaja sobre los discípulos, y es esta: que nosotros tenemos hoy en día al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el intercesor por excelencia. Amén, amén. El Espíritu Santo quiere usar cada una de nuestras vidas, hermano, para que nos pongamos como una brecha, como un vallado a favor de aquellos que merecen el juicio de Dios, a favor de aquellos que están en pecado, a favor de aquellos que están en enfermedad, a favor de aquellos que están en alguna tribulación. Tenemos al Espíritu Santo y nosotros debemos convertirnos como en un guante que el Espíritu Santo se lo pueda colocar y usarnos, porque cuando aprendemos a interceder, nos damos cuenta que la intercesión no la hacemos nosotros, la hace Dios a través de nosotros. Amén. Y cuando usted vaya a orar, lo primero que tiene que decir es: Espíritu Santo, ora a través de mí. Aleluya, amén. Espíritu Santo, intercede a través de mi vida. Espíritu Santo, clama a través de mí. Y cuando tú haces eso, te vas a dar cuenta que cuando comiences a orar o a interceder, habían cosas que tú ibas a decir que ya no las vas a decir. Habían cosas por las que ibas a interceder y ya no intercedes por esas, sino por otras cosas. ¿Por qué? Porque ya es el Espíritu Santo el que comienza a dirigir tus oraciones. Juan 14:23. Vamos a ver dos citas acerca del Espíritu Santo. Juan 14:23. Juan capítulo 14, 26, disculpen, 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. El Señor dijo: yo me voy, pero en mi nombre el Padre les envía al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, les va a enseñar todas las cosas, incluyendo cómo orar. El cristiano tiene un maestro de oración y se llama el Espíritu Santo. Usted no sabe cómo orar, cómo pedir, dile: Espíritu Santo, enséñame a orar por mi hijo. Espíritu Santo, enséñame a orar por mi padre. Espíritu Santo, enséñame a orar por mi compañero de estudio. Espíritu Santo, enséñame a orar. Y el Espíritu Santo comenzará cada día a enseñarte cómo debes orar por cualquier circunstancia que se presente. ¿Saben cuál es la debilidad del ser humano?
La debilidad es que cuando vienen las crisis, los problemas, la enfermedad, las deudas, muchas veces no sabemos cómo orar. Y esa es nuestra debilidad. Pero el Espíritu Santo nos es dado para que cuando lleguen esos momentos a nuestra vida o a otra persona, para que el Espíritu Santo pueda orar correctamente a través de nosotros. Romanos 8, el versículo 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. El Espíritu Santo te va a enseñar a orar. El Espíritu Santo te va a dirigir en la oración. El Espíritu Santo te va a dar poder en la oración, te va a dar de nuevo. Amén, amén. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestra debilidad es no saber pedir correctamente, pero la fortaleza del Espíritu Santo es que Él conoce la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo quiere venir a nuestras vidas y orar a través de nosotros conforme a la voluntad del Padre. Y esa se llama la oración perfecta. La oración que el Espíritu Santo dirige en nuestras vidas. Por eso, mi hermano, tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas cultivar la comunión con el Espíritu Santo. Tú necesitas ser dirigido por la presencia de Dios. Y solamente al orar y al decir: Espíritu Santo, ayúdame a orar, ya la presencia de Dios comienza a fluir. Y usted va a orar de tal manera que va a decir: pero ¿cómo oré todo eso? ¿Cómo lo hice? Yo ni lo pensé, porque ya no eres tú, es el Espíritu del Padre que está operando a través de ti. Amén. Di conmigo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar correctamente. ¿Qué es interceder? Interceder es el que toma el lugar de otro. Es ponerse en el lugar de otro para suplicar y defender su causa. ¿Qué es interceder? Es ponerse en el lugar del otro, o sea, ponerse en los zapatos. Es sentir compasión, que si alguien está enfermo y usted va a orar por el enfermo, usted va a sentir como si fuera usted el enfermo. amén, amén, así es. Esa es la intercesión, donde usted va a orar con dolor, va a orar con agonía, va a orar con compasión, sintiendo lo que la otra persona siente. Amén, así es. ¿Y saben cómo se hace la oración? ¿Cuál es la motivación? Es por amor y misericordia. Amén, amén. ¿Por qué oramos por los demás? Porque los amamos. Amén, amén. ¿Por qué oramos por este mundo perdido? Por amor. Esa debe ser la motivación del intercesor. Amén. En Romanos 8:34 se nos da el ejemplo del intercesor supremo. Romanos 8:34. Y dice lo siguiente, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que va a condenar a un hijo de Dios? La Biblia dice: nadie nos puede condenar, porque es que el Hijo de Dios hizo una obra suprema para quitar el pecado y las consecuencias del pecado. Él murió, fue sepultado y resucitó, y se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder, para que cualquier acusación del enemigo, hermano, caiga por tierra. Porque cuando viene la acusación, el Hijo de Dios se levanta delante del Padre e intercede a tu favor y dice: Padre, yo morí por él, yo llevé ese pecado en el Calvario, yo llevé esa enfermedad, Señor, yo le doy mi fortaleza. Y el Padre dice: amén. Cristo es el intercesor por excelencia. Y muchos dirán: pastor, nadie ora por mí. Usted tiene por lo menos una persona orando por usted: Jesús. Amén, amén. Él se encuentra en el cielo y clama por usted día y noche. Hermanos, el Señor no cesó su ministerio. Él cumplió la obra terrenal, pero pasó a un ministerio celestial.
pasó a un ministerio de sacerdote, donde está delante del Padre representándonos a nosotros, donde el Hijo de Dios se conmueve por nuestras debilidades. El Hijo de Dios sabe nuestros problemas, el Hijo de Dios sabe nuestras crisis, nuestras enfermedades, pero ahí está delante del Padre intercediendo a favor nuestro. Amén. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque nos ama. El Señor lo hace por misericordia. Esa es la única razón por la cual el Señor está intercediendo por nosotros. Podemos ver que la intercesión no es orar por nosotros, sino que la intercesión es orar por los demás. Amén. Digan conmigo, la intercesión no es orar por mí, es orar por los demás. ¿Quién es un intercesor? Un intercesor es la persona que dedica su vida para orar por otros. Un intercesor es aquella persona que mira un problema en otro, una carga, una dificultad, y la toma como si fuera propia. Toma esa carga y la lleva a Dios en oración. Amén. ¿Usted siente carga de orar por otras personas? Porque si usted no tiene carga, dígale: Señor, dame trabajo, dame carga de oración. Y el Espíritu Santo te va a colocar a orar por un hermano, a orar por el pastor, a orar por una iglesia, a orar por los vecinos, a orar por la ciudad, a orar por la nación. Porque esas son las cargas de Dios. Es la oración que pone nosotros para hacer por las demás personas. Amén. Amén. Eso es un intercesor. ¿Y cuál es el poder de la intercesión? El poder de la intercesión es que la intercesión puede mover la mano de Dios a favor de las personas por las que intercedemos. Amén. Así es. La oración es omnipotente. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Todo. En Isaías 40 dice: ¿habrá algo imposible para mí?, dice el Señor. Y el Señor Jesucristo dice: para el que cree, todo le es posible. Si usted puede creer cuando ora que Dios es poderoso para hacer lo que usted está pidiendo, el Señor lo va a hacer. Amén. Aleluya. Amén. La oración es omnipotente, logra todo lo que Dios puede hacer. Y Dios lo puede hacer todo, pero Dios es tan lindo que Él decidió llevar la obra de salvación, no llevarla solo, sino compartirla con su pueblo. Y escoge hombres y mujeres sobre los cuales pone carga para que puedan interceder, para que la obra de salvación llegue a muchas vidas. Ya la obra la hizo Cristo, pero esa obra se lleva a través de la oración y a través de la predicación de la palabra. Amén. Y voy a entrar a lo principal de este tema. Quiero tocar 3 ejemplos de intercesión en el Antiguo Testamento y algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Y esto es lo más importante. Vamos a ver el primer ejemplo en el Antiguo Testamento. La intercesión de Abraham a favor de Sodoma y de Gomorra. A favor de Sodoma y de Gomorra, pensando en su sobrino Lot. Génesis capítulo 18, versículos del 23 al 33. Génesis 18, versículos del 23 al 33. ¿Cuál es el contexto? La tierra de Sodoma y de Gomorra se corrompió delante del Señor. Entró todo tipo de vicios y de pecados. Había homosexualidad, había lesbianismo, relaciones de padres con hijos, y había todo tipo, hermano, de pecados. El pecado llegó a la presencia de Dios, llegó al colmo, llegó a la presencia de Dios. Y cuando llega el pecado a la presencia de Dios, entonces el juicio de Dios comienza a prepararse para descender. Pero ¿cuál es el principio que Dios aplica? La misericordia triunfa sobre el juicio. Y antes de Dios derramar su juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios primero permitió que Lot llegara a ese lugar, el sobrino de Abraham. Y a través de Lot, los de Sodoma y de Gomorra conocieron a Dios, porque ellos vieron que Lot era diferente, que Lot no se contaminaba en lo que ellos hacían. Ellos veían que Lot clamaba al Dios del cielo y de la tierra, y a través de Lot conocieron a Dios, pero lo rechazaron. Segundo, los de Sodoma y Gomorra tuvieron guerra contra otros reyes y perdieron.
y los tomaron cautivos y al pueblo y los llevaban para otra tierra, y entre ellos el sobrino de Abraham, Lot, que era un hombre justo. Cuando Abraham se dio cuenta, armó a más de 300 siervos de su casa y los llevó a perseguir a esa gente que habían conquistado Sodoma y Gomorra. Los alcanzaron y Abraham los destruyó y liberó a Lot, pero liberó también a los de Sodoma y Gomorra. Mire la misericordia de Dios. Y a través de Abraham, toda la gente de Sodoma y Gomorra conoció al Dios vivo, porque podían decir: nos libertó un extranjero, un hombre que no nos conocía, un hombre que tiene un Dios que se llama el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y Abraham habló con el rey de Sodoma. El rey de Sodoma dijo: Abraham, quédate con los bienes y dame solamente la gente. Y Abraham dijo: no tomaré nada de ti, para que no digas que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham, porque mi bendición viene del Dios que creó los cielos y la tierra. Hermanos, a través de Abraham, Sodoma y Gomorra conocieron a Dios. Pero ¿qué sucedió? Volvieron a su tierra y siguieron haciendo lo mismo. Y sabían que Lot era sobrino de Abraham, que adoraba al Dios verdadero, pero no se arrepintieron. La maldad comenzó a crecer. Y ya, como no se arrepintieron después de tanto tiempo, entonces el juicio fue derramado y Dios envió 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruirla, Dios le contó su secreto a Abraham. Porque miren, a los intercesores Dios les dice lo que va a hacer. Amén. Así es, amén. Dios le cuenta sus secretos a los intercesores para que ellos clamen por lo que Dios va a hacer. Amén. Y Dios le dice a Abraham: llegó el tiempo de destruir a Sodoma y Gomorra por su pecado. Versículo 23, 18-23. ¿Y qué hizo Abraham? Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Mire lo que hizo Abraham. El corazón de un intercesor debe estar lleno de amor, misericordia y compasión. Amén. Amén. Aunque Sodoma y Gomorra merecían el juicio de Dios, Abraham intercedió por ellos tratando de salvarlos. ¿Por qué? Porque Abraham en ese momento se convirtió en un cerco, se convirtió en un vallado a favor de Sodoma y Gomorra para que Dios no las destruyese. Y Dios, ¿qué le dijo? Señor, Abraham dijo: Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Y Abraham sabía que en Sodoma estaba su sobrino Lot, que era justo, que temía al Dios del cielo, un justo. Y Abraham pensó que de pronto habían más justos. Y comenzó a clamar: Señor, ¿qué tal si allá hay 50 justos? ¿Destruirá la ciudad por 50 justos? Y mire la respuesta de Dios, cuánto amor. Y dijo: mire, Abraham, si encuentro 50 personas que me temen, perdono a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, que los rescató, cuando los rescató se dio cuenta que era gente muy mala. Abraham lo pudo ver y dijo: Señor, quizás no son 50, son 45. La perdono por 45. Señor, son 40. Bueno, por 40, por 30, por 20. Y llegó a 10. Y cuando llegó a 10 entendió que Dios era justo, que nunca iba a destruir al justo con el impío. Y entendió que si Dios destruía Sodoma y Gomorra es porque todos se habían pervertido. Como dice Génesis 19, desde el menor hasta el más grande estaban pervertidos.
Y entonces, ¿qué hizo Dios? Por la intercesión sacó al justo Lot. ¿Cuántos justos habían en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos? Uno, solo Lot, porque su esposa ya tenía el corazón en Sodoma y Gomorra. Sus hijas se habían pervertido, de tal manera que cuando salieron con Lot, ustedes saben la historia, lo emborracharon y se acostaron con él. ¿De dónde aprendieron eso? De Sodoma y Gomorra. El único justo era Lot, y Dios lo sacó, y entonces se derramó el juicio de Dios. Miren, hermano, por 10 justos Dios hubiera perdonado Sodoma y Gomorra y no los encontró. Hermanos, hay juicios que están retenidos de Dios sobre Manizales por tanto pecado, idolatría, las ferias, la homosexualidad y todo tipo de pecado que se mueve en esta ciudad ha subido a la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios no destruye Manizales y muchas ciudades? Porque hay una iglesia. Amén. Y no hay 10 justos, ni 20, ni 30, sino hay miles de justos. Amén. Que están clamando para que Dios tenga misericordia. Hermanos, ¿pueden entender el papel del intercesor? Se pone como un cerco y un vallado a favor de aquellos que no merecen la gracia, a favor de aquellos que no merecen la misericordia, a favor de aquellos que merecen el juicio de Dios. Pero el intercesor se pone a favor de esa persona y delante de Dios: Señor, no lo hagas. Señor, no lo destruye. Señor, perdona su pecado. Señor, ten misericordia. Señor, extiende tu gracia. Eso hace el intercesor. ¿Han conocido personas que le gustan los juicios de Dios? Y que el juicio viene y que Dios los destruya y que Dios los acabe y que Dios los aniquile. Ese es el espíritu de Jonás. Un espíritu que va en contra de Cristo, porque Cristo no vino a perder las almas sino a salvarlas. Y Abraham intercedió por un pueblo pervertido, no quería el juicio. Porque el intercesor se duele cuando llegan los juicios, cuando llegan los castigos, hermano. Se duele porque ama las almas. Un intercesor verdadero no va a desear nunca el mal para nadie, ni que venga el juicio, sino que clamará siempre por misericordia. Qué corazón el de Abraham tan lindo, ¿cierto? Qué varón de Dios. Segundo ejemplo, Moisés. Éxodo 32 del 11 al 14. Éxodo 32 del 11 al 14. Les voy a hablar del contexto. Se nos está hablando de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. El corazón de Faraón se endureció y vinieron 10 plagas terribles que destruyeron Egipto. Los hijos de Israel salieron de Egipto. Vieron cuando el mar rojo se abrió en dos, pasaron en seco, se destruye el ejército de los egipcios, salen al desierto, Dios les pone una nube para protegerlos, Dios les envía maná, y un tiempo después Dios le dice a Moisés: sube a la montaña que te voy a dar las leyes para Israel. Y cuando sube a la montaña, Moisés se demoró un poquito y el pueblo se desesperó y se hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Miren, los que habían visto milagros, poder, los que habían visto la gloria de Dios, y ahorita cambiaron a Dios por un becerro de oro. Y lo hicieron con la bendición que Dios les dio. Y no solamente fue una adoración idolátrica, no, eso fue una orgía. Eso fue una cosa terrible. El pueblo se desenfrenó. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, baja, porque el pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés baja y ve la corrupción del pueblo, quiebra las 2 tablas de los 10 mandamientos. Y entonces ahí sucedió algo, y bueno. Pero ¿qué sucedió? Dios le dice a Moisés: voy a exterminar este pueblo y de ti comienza una nueva nación. Imagínate qué promesa. Lo que le dijo Dios a Abraham, aquí Dios se lo dice a Moisés. Le dice: los voy a matar a todos y a ti, y de ti voy a sacar un nuevo reino. ¡Qué ofrecimiento! Pero Moisés no aceptó ese ofrecimiento. ¿Sabe qué hizo Moisés? Dios lo escogió porque Dios sabía que iba a ser un buen intercesor por ese pueblo pecador. Amén. Y Moisés lo que hizo fue ponerse en la presencia de Dios a interceder por el pueblo. 32, 11 al 14 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová,
¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Imagínense lo que le dice Moisés a Dios: Dios, arrepiéntete y no destruyas a Israel. Hermano, ese es el intercesor. Amén, amén. Israel merecía el juicio. Sí. ¿Y Moisés qué pedía? Misericordia. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Hermano, Moisés le salvó el pellejo a su pueblo. Porque en la Biblia hay un principio: la justicia del justo redime al impío. Por la justicia de Moisés, Dios perdonó al pueblo. Mira lo que clamó Moisés. Dijo: Señor, los egipcios van a hablar mal de ti. Mira, que los sacaste con tanto poder para matarlos en el desierto. O sea, Moisés se preocupaba por el nombre de Dios. Segundo, le sacó la palabra en cara. Tú le dijiste a Abraham: Amén, amén. acuérdate, Señor, Amén, amén. que este pueblo tú lo vas a multiplicar, lo vas a entrar a la tierra prometida. Acuérdate de tu palabra. Mírese Moisés, tremendo. Amén, amén, amén. Le recordó a Dios sus promesas. Y dice que entonces Dios le agradó lo que Moisés hizo y perdonó al pueblo. ¿Por qué Dios lo escogió a él? Porque sabía cómo iba a ser el corazón del pastor. Sabía cómo iba a ser el corazón de Moisés. No era el mejor, era gago, tenía impedimentos, pero Dios lo escogió porque sabía que iba a ser un buen intercesor por el pueblo. Que iba a estar lleno de misericordia, de gracia y de compasión. Y en el momento que se necesitó, se presentó ante Dios, intercedió por el pueblo y frenó el juicio de Dios. Y Dios cambió de parecer, decidió no destruirlo y lo perdonó. Amén. ¿Cuántos aquí tienen problemas con los hijos? Que de pronto están en la droga, que están de pronto en la homosexualidad, en la inmoralidad, que están por caminos tenebrosos, practicando cosas terribles, pero aún así tú debes interceder por tu hijo. Amén. Tienes que convertirte en un vallado y en un cerco delante de Dios a favor de tu hijo. Amén. Y decirle: Señor, no lo hagas, Señor, ten misericordia, lo encomiendo delante de ti. Así es el intercesor. Aleluya, amén, así es. Y mire, Moisés no quedó contento con esa intercesión, volvió a pedirle al Señor algo. Éxodo 32, versículo 31 al 33. Mire, él se quería asegurar. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. ¿Sabe qué fue lo que hizo Moisés? Moisés volvió delante del Señor porque sabía que el pecado fue fuerte. El Señor le dijo: lo voy a perdonar. Pero Moisés se quería asegurar. Le dijo: Señor, mira, este pueblo sí cometió un pecado, merecen que tú los extermines, Señor, que los fulmines de la faz de la tierra. Pero Señor, yo te pido algo: si los vas a exterminar a ellos, me matas a mí primero. Lo que es con ellos también es conmigo. Ellos son mi pueblo. ¿Qué les parece el corazón de Moisés? Defendiendo a ese pueblo duro, incircunciso de corazón. Y Moisés dice: y si a ellos los vas a matar, entonces a mí también bórrame de tu libro. Ay, ay, ay. Y Dios le dijo: Moisés, no has entendido. No, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. La justicia de Moisés salvó al pueblo. Amén. La justicia de Abraham salvó a Lot. Amén. Hermanos, usted como intercesor debe hacer vallado a favor de su padre, su madre, no importa lo que sean, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, sus abuelos, el que sea, hermanos. Amén, amén, así es. Yo tuve un familiar que fue blasfemo de Dios.
Cuando hablaba con él, él me decía: Dios no existe, eso es puro cuento, la palabra es una mentira, es un engaño. Y comenzaba a blasfemar de Jesucristo, a hablar cosas terribles que a mí me dolían. Yo me quedaba más bien callado para no contender. Pero yo no iba a Dios: Señor, fulmínalo, extermínalo, no. Luego iba y oraba: Señor, ten misericordia de él. Mi madre también oraba: Señor, ten misericordia de él. Y orábamos por él. Y una oración que yo he hecho al Señor es esta: Señor, permite que toda mi familia te conozca antes de que mueran, que tengan la oportunidad, así sean los últimos minutos de vida. Y quiero decirle que Dios ha escuchado esa oración y me lo ha concedido. Y este tío se enfermó, se puso muy mal. Resulta que luego mi familia lo encontró ya en la casa, estaba ya muy mal físicamente. Lo llevaron para la clínica y mi madre me llama y me dice: mijo, vaya a la clínica para que le predique a su tío. Y yo llegué a la clínica y ahí sí le hablé de Cristo, y ya ahí sí creía en Cristo, aceptaba la palabra y el evangelio. Luego hablé con mi mamá y con una tía y me dijeron: él ya también aceptó al Señor con nosotros, y oramos con él, y eso me dio tanta alegría, hermano. Y estuve con él, lo cargué de una silla a una cama y lo dejé, y salí y se murió. Dios me dio los últimos minutos con él para que él se pusiera cuentas, hermano. Pide a Dios misericordia por aquellos que no lo merecen. No importa que tus hijos se burlen del pastor, se burlen de la iglesia, blasfemen de Cristo, hagan cantidades de cosas en contra de la iglesia, no importa. Clama misericordia por ellos. Pide a Dios que su misericordia se extienda. Números capítulo 16. Este pueblo que Dios perdonó siguió rebelándose contra Dios. Se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra Aarón, el sumo sacerdote. Y un día hicieron una rebelión tan terrible que querían quitar a Moisés, matar a Moisés y a Aarón para colocarse en 3 de ellos. Y cuando Dios vio eso, esa rebelión tan grande, le dijo a Moisés: Moisés, apártate del pueblo con Aarón, porque ahorita sí los voy a exterminar, los voy a quitar a todos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Números 16, versículos 20 al 22. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaos del medio de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Miren lo que sucedió. Venía el juicio sobre todo el pueblo. Y Dios le dice: Moisés, apártate, y Aarón, para destruir al pueblo. Y Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? ¿Se apartaron del pueblo? No. Se quedaron ahí. Dijeron: Señor, lo que es con ellos es conmigo. Eso es el intercesor. Amén. Si los vas a matar, los matas. Señor, además fue un solo hombre el que inició todo esto. Perdona a tu pueblo. Y Dios le dijo: bueno, dile al pueblo que se aparten. Mire, Dios perdonó al pueblo otra vez por la intercesión de Moisés. ¿Y a cuántos aquí Dios no les ha guardado los hijos de tantos peligros? A ese esposo, a ese familiar, a ese compañero del trabajo por el que oras tanto. ¿Acaso Dios no los ha guardado? Y dice que se quedaron en medio del pueblo, se arrodillaron y comenzaron a clamar: Señor, y Dios los escuchó. Salvaron al pueblo nuevamente. Ese es el corazón del intercesor. Usted puede orar, claro, por la necesidad de una persona, sus enfermedades, sus dificultades, pero también interceda por aquellos que no merecen la misericordia de Dios, por aquellos que hacen daño, hermano, por aquellos que no son buenos. Ore por ellos, que la misericordia de Dios venga, que Dios tenga perdón sobre sus vidas. Amén. Eso hace un pastor. Un pastor debe tener mucha misericordia, porque el pastor por lo general se da cuenta de los pecados de todo el pueblo. No, es así. Pero ¿qué tiene que hacer el pastor? Señor, que caiga un rayo y los partan 2. Señor, que en la esquina los atropelle un tren.
que explote una bomba y lo... ¿Qué tiene que orar para el pastor? Señor, ten misericordia porque son el pueblo que tú me has entregado. Extiende tu misericordia. Si tienes que disciplinarlos, amén, pero pasito, Señor, por favor, pasito. Señor, extiende tu mano de misericordia, líbralos del mal, líbralos de la muerte, sácalos de este problema, de este otro. Ese es el corazón del intercesor. Amén, amén. 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 Tercer ejemplo, el profeta Samuel. Primera de Samuel 7:5. Hermano, de cada punto podríamos sacar una prédica, sino que estoy haciendo un resumen. Primera de Samuel capítulo 7, el versículo 5. ¿Qué sucedió? En los tiempos del profeta Samuel, Israel se había apartado de Dios. Vivían apartados a toda hora. Yo creo que vivieron más tiempo apartados que con Dios. Habían pasado más o menos 400 años desde Moisés. Y el pueblo se había apartado de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces se levantaron los filisteos en contra de Israel para destruirlo. Pero Dios se levantó otro intercesor que se llamaba el profeta Samuel, a quien Dios lo llamó siendo un niño y lo llamó Samuel, Samuel. Y él dice, habla Señor que tu siervo escucha. Y Dios comenzó a usarlo, porque Dios sabía que Samuel iba a ser un gran intercesor para más adelante para Israel. Y resulta que Samuel se reúne con el pueblo y el pueblo le pide a Samuel que ore por ellos y los libre de los filisteos. Samuel 7:5 dice: y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Quien te pida oración, por malo que sea, ora por él. Amén, amén. De verdad, ora por él. Verso 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué pidieron? Samuel, ora tú por nosotros, tú estás con Dios. ¿Y cuántos hijos no le dicen aquí a la mamá: mamá, no deje de orar por mí? Cuando ellos saben que están en pecado, no, y que están apartados. O el vecino, o el primo, o algún familiar: ay, no dejen de orar por mí. Lo mismo. ¿Y Samuel qué hizo? Oró por ellos. Verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y envió truenos y relámpagos sobre los filisteos, y salieron huyendo como unas niñitas. Porque así es el Señor, Dios dándole favores a quien no lo merece. Es más, ¿quién de nosotros merece estar aquí en este lugar? Nadie. ¿Ustedes creen que yo merezco estar aquí como pastor? Jamás. Si estoy aquí como pastor es solamente por la misericordia de Dios, porque tal vez Dios sabe que le iba a servir algún poquito. Hermano, Dios es bueno y nos llama por su gracia y por su misericordia. Veamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Ustedes encontrarán que algunos milagros que Jesús hizo, antes del milagro precedió una intercesión. Por ejemplo, viene el centurión, que era un hombre impío, hombres crueles de guerra, y llega: Jesús, tengo un criado enfermo, Señor, sánalo. Jesús dice: yo iré. Mire, intercedió. Y Jesús dijo: yo iré, porque el Señor quiere contestar la oración. Amén. Y era un hombre impío, era un hombre que no conocía al Dios de Israel, pero clamó a Jesús y Dios lo escuchó. Porque muchos dicen: no, a la gente del mundo Dios no los escucha. No, a veces la gente del mundo tiene un momento de arrepentimiento. A veces la gente del mundo clama a Dios de corazón y Dios no les puede contestar. Claro, Él es Dios. Iré y le sanaré. El centurión dice: no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo: grande es tu fe, hágase contigo conforme has creído. Y le sanó el criado. Y así muchos ejemplos en la Biblia. Es más, el Señor Jesucristo en vísperas de su muerte hizo varias intercesiones por sus discípulos. Les doy un consejo: que en sus casas se lean Juan capítulo 17, todo el capítulo en sus casas.
donde Jesús ora por sus discípulos, y es la oración más larga de Cristo. Y Cristo dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que permanezcan en unidad, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señor, guárdalos del mundo. Y Cristo intercede por sus discípulos antes de morir. Es más, Él sabía que el apóstol Pedro lo iba pues a negar, ¿sí o no? Porque Él lo sabe todo. Y antes de que le negara, ya Cristo había orado por Pedro para que no se fuera a apartar del todo. ¿Sabían eso? Lucas 22, versículo 32. Lucas 22, el versículo 32. Usted tal vez sabe que sus hijos la van a embarrar, que sus padres la van a embarrar, que el vecino va a tomar una mala decisión. Ore para que Dios tenga misericordia, y aunque tome la mala decisión, que se vuelvan a Dios. Amén, amén. Lucas capítulo 22, el versículo 32 dice lo siguiente: 22, 32. Mire lo que le dice Jesús a Pedro. Pedro dice: Señor, mi vida pondré por ti. Jesús dice: Pedro, yo sé que tú me vas a negar ahorita 3 veces antes que el gallo cante. No, mi vida pondré por ti. Y él dice: ¿sabes qué, Pedro? Es más, el diablo te pidió para zarandearte, y te va a zarandear, pero yo he rogado al Padre, mire, he intercedido para que tu fe no falte. Lucas 22, 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué pidió Jesús al Padre? Que no falte la fe de Jesús, de Pedro. Jesús pidió al Padre para que Pedro no falte la fe. Y por eso Pedro luego se pudo restaurar, porque no perdió la fe en el Señor. Amén. Amén. A veces hay hermanos que pasan por pruebas tan duras que yo digo: Señor, que no se aleje de ti. Señor, que no suelte la fe, que permanezca, por favor, Señor. En Hebreos 7:25, Hebreos 7:25, Cristo no solamente nos salva, sino que Cristo sigue orando para que permanezcamos salvos. Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cristo nos salvó. Y dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Así como Cristo intercedió por Pedro, así Cristo intercede por ti y por mí, para que nuestra fe no falte en el momento de la prueba, Amén. en el momento de la angustia. Amén, amén. Porque ustedes saben que a veces llegan dificultades, ¿cierto? Y a veces muy fuertes. Pero ¿qué está orando el Señor desde el cielo? Que no les falte la fe, que no se aparten de mí, que sigan en mis caminos, que permanezcan fieles. Porque hemos visto personitas que fueron en la iglesia, hombres y mujeres muy de Dios, y hoy en día están en el mundo. Hoy en día ya no buscan al Señor. Hoy en día hasta reniegan de Dios. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos, interceder, para que algún día vuelvan a los caminos del Señor. Amén, así es. Amén. También en Hechos 7:60, Esteban siguió la intercesión de Cristo, el ejemplo de Cristo. Hechos 7:60. En Lucas 23:34, yo se las digo, Cristo intercedió por los que le hicieron daño, por los pecadores. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede orar usted por sus hijos? Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Por ese profesor, Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Y cuando tú clamas, la misericordia de Dios se extiende, la paciencia de Dios se prolonga más. Por eso necesitamos interceder. Amén. Por eso debemos clamar en la presencia de Dios. Y a Esteban lo iban a apedrear, porque testificó al Sanedrín judío que Jesús era el Mesías y que ellos habían rechazado al Hijo de Dios, que se habían endurecido. Y en el 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, que se le pudra la mano al que me lanza la piedra, que se le caiga la cabeza al que me mira feo. ¿Eso clamó él? ¿Qué clamó? Y clamó a gran voz y dijo: Señor,
no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió o durmió. Mire, intercedió por sus enemigos. La intercesión más alta, más sublime, es cuando usted intercede para bien por aquellos que te han hecho daño. Amén, amén. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo es el Señor. Y Dios los perdonó de tal manera que ustedes sabían quién estaba en medio de estos apedreando a Esteban, el primer mártir. ¿Sabe quién estaba? Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Miren la oración de Esteban, lo que hizo. Hizo que Dios extendiera su misericordia sobre Saulo y lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol. Amén. Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Amén, amén. También el apóstol Pablo pide que intercedan por él. Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ore continuamente, ¿por quién? Digan, por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Levante la mano los santos. Y el resto. Levante la mano los santos. Porque es que en Cristo somos santos. Y dice, orando por todos los santos. Mire, ore por los líderes, por los sugieres, por los hermanos, por los enfermos, por los que necesitan empleo, por los que necesitan provisión. Versículo 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y Pablo dice, y oren por mí, para que pueda predicar la palabra correctamente, para que dé testimonio de Cristo de una manera correcta. Hermano, oren por mí, para que pueda predicar el Evangelio correctamente, para que siempre pueda permanecer en la senda correcta, para que pueda soportar los ataques del enemigo, porque el enemigo se fija mayormente en quién, en los ministros, porque él sabe que si un ministro cae, se destruye toda una iglesia. Por eso mi responsabilidad es orar por ustedes, y la responsabilidad de cada uno de ustedes es encomendar al pastor delante del Señor. Amén. Amén. Y así nos complementamos los unos a los otros. Y también Pablo pide que oremos por todos los hombres. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Dice así: exhorto ante todo. Exhortar es animar. Animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo dice, oren por todos los hombres. Hay que orar por los homosexuales. Hay que orar por los narcotraficantes. Hay que orar, mis hermanitos, por los que están adictos al alcohol, a la droga, a los juegos de azar. Hay que orar por todos los que están en pecado. Lo debemos hacer. Pero Pablo dice, pero primeramente por los gobernantes. Miren, hermano, hay que orar por el presidente, por los senadores, por los alcaldes. Porque si nosotros oramos, Dios va a inclinar el corazón de ellos para que saquen leyes que sean de bendición. Dios puede redarguirlos para que ellos no hagan lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere. Hermano, debemos orar por los misioneros que están siendo perseguidos en otros países, por los cristianos que viven en más de 80 países donde están siendo perseguidos, donde ser cristiano es un delito. El tener una Biblia o un versículo bíblico da pena de muerte. Usted ora por esos hermanos y ellos verdaderamente están pagando el precio en la presencia del Señor. Y ellos verdaderamente, hermano, están pagando el precio en la presencia del Señor. Debemos orar por ellos para que el Evangelio llegue a los lugares donde todavía no ha llegado, porque hay partes del mundo donde el Evangelio todavía no se ha predicado. Debemos orar por todos los hombres, mis hermanos. Tanta necesidad que hay, tanta necesidad. No hay una técnica en especial en la oración. Lo que importa es la fe, la obediencia, la entrega
y el desinterés personal de cualquier índole. La intercesión debe ser una actitud voluntaria, motivada por el amor a Dios. La intercesión no debe hacerse por compromiso, imposición o compensación económica. Usted debe interceder porque ama a las almas, porque ama a la humanidad. Esa es la única razón de la intercesión. Cuando usted intercede, hágalo en voz alta, no gritando, no, pero hágalo en voz alta que se escuche, porque todos los que intercedieron en la Biblia lo hacían en buen tono de voz. ¿Por qué debemos interceder? Termino con esto. Primero, debes interceder por tu hogar y tu familia, y entre ellos te debes incluir a ti mismo. ¿Oras por tu familia, hermano? Recuerda, Dios te escogió a ti porque tú ibas a ser el cerco, el vallado, la protección para tu familia. Y si tú no oras por tu familia, entonces, hermano, están sin protección. Y el enemigo podría hacer cosas fuertes si tú no estás en oración. Segundo, orar por la iglesia, los evangelistas, los maestros, los pastores, los que atienden con fraternidad carcelaria, los sugieren, los intercesores, los que aconsejan. Hermano, oremos por toda la iglesia. Tercero, hay que orar por los educadores, por los profesores, porque las escuelas, colegios y universidades están desviando a nuestros hijos, enseñándoles que Dios no existe, que el aborto es bueno, que ser homosexual o lesbiana es algo normal. Debemos orar para que Dios ponga educadores justos en el nombre de Jesús. Amén. Debemos orar por los medios de comunicación, que lo único que hacen es arrojar basura por todos los medios, contaminando a las personas con todo tipo de pecados y de maldad. Debemos orar por el gobierno. Debemos orar por los espectáculos públicos, porque casi todos los espectáculos públicos son de licor, de trago, de rumba, parranda, de sexo, brujería, hechicería, maldición y todo lo que Dios llama pecado. Para que en lugar de eso, hermano, vengan eventos a esta ciudad de campañas evangelísticas y eventos que sean de bendición para la ciudad. Y orar también por el comercio, por los empresarios, los comerciantes, para que Dios los bendiga. Porque si a ellos les va bien, también le va bien a todo el país. Amén. Orar por la economía de nuestra patria y tantas otras cosas por las que hay que orar. El miércoles voy a predicar la segunda parte de la intercesión. Vamos a orar. Estemos sobre nuestros pies. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Hoy hemos aprendido, Señor, lo que es un intercesor. Es aquella persona que toma el lugar de otro, que se pone en la posición de otro y clama y suplica por sus necesidades, por sus angustias, por sus dificultades, por sus problemas y aún por su pecado. Hemos aprendido, Señor, que un intercesor debe estar lleno de amor, de compasión y de misericordia, así como Abraham intercedió por Sodoma, así como Moisés intercedió por Israel, así como Samuel intercedió por Israel, y así como Cristo fue el supremo intercesor, intercediendo por nosotros los pecadores. Así te pedimos, Señor, que nosotros nos convirtamos en intercesores llenos de amor y de misericordia, que en vez de anhelar el juicio y el castigo sobre personas, familias, naciones, clamemos más bien por tu misericordia. Así es, Padre. Padre Santo, derrama tu misericordia sobre esta ciudad. Derrama tu misericordia sobre las iglesias. Derrama misericordia sobre cada uno de nuestros familiares que tal vez se han pasado en sus pecados, pero hoy nos ponemos a favor de ellos y pedimos misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, enséñanos a orar. Espíritu Santo, ayúdanos a interceder. Enséñanos a clamar, a gemir, a pedir, a interceder, Señor, por las demás personas, por la nación. Bendito Dios, que no seamos indiferentes, Padre, a lo que está pasando en nuestra patria. La violencia, la muerte, el suicidio, los vicios, la inmoralidad, la hechicería, la idolatría y tantos pecados, Señor, que están gobernando este país. Oh Señor, levántanos en oración. Y te pido que hagas el llamado a más personas de la iglesia
para que estén viniendo a las intercesiones del viernes y el sábado, para que puedan estar en oración delante de ti, clamando, orando, intercediendo, Señor, buscando tu gloria a favor de aquellos que no merecen tu gracia, a favor de aquellos que no merecen tu misericordia, Señor. Misericordia hemos recibido y eso, Señor, es lo que queremos dar. Que la gloria tuya descienda sobre la iglesia. Levanta en este lugar 50 intercesores fieles. Y en las iglesias hijas, mínimo 15 intercesores, Señor. Levántales tú. Hazles el llamado. Hombres y mujeres que puedan clamar de día y de noche. En todo momento que tú les llames, bendito Rey. Bendigo a tu pueblo, Padre. Y declaro que la gracia y la gloria de Dios sea con todos ellos. En Cristo Jesús. Amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. Amén.